cuando de repente un amigo que estaba a metros míos estaba barriendo el pasto, rejuntándolo, metiéndolo a las bolsas, y en una de esas grita, algo me agarró en mi pie. No se veía muy bien porque solamente teníamos las veladoras y una lámpara. Entonces yo agarro la lámpara y lo enfoco y veo como la silueta de un muñequito. ¿Un muñequito? Sí, algo así entre los 25 centímetros más o menos. Ok, que pequeño. Lo tenía prensado en el pie. En el momento que me levanto y quito mi almohada, encontré un trébol de 4 hojas. ¿En tu almohada? Abajo de mi almohada. Me encuentro dinero en las calles, carteras. ¡Hala! Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Esta ocasión estoy muy contento, familia, porque hoy se encuentra un buen amigo. Hoy está conmigo mi buen amigo César. ¿Cómo estás, César? Muy bien, gracias por invitarme. ¿Listos para contar historias? Claro que sí. Venga, familia, antes de empezar quiero decirle a todos ustedes que aprovechen este momento antes de que empiece el capítulo para dejar tu like, tu comentario, tu suscripción y también calificarnos con 5 estrellas si nos escuchas en plataformas de podcast como Spotify. Entonces, también antes de empezar quiero decirles que no olvides seguirnos en Instagram, ya que en Instagram estamos publicando todo lo nuevo que se viene para este proyecto. Entonces no olvides también ir por allá, seguirnos y estar muy pendiente de las noticias, todo lo que subimos también a las historias, porque estamos metiendo algunos avances de nuevos proyectos. De antemano les tengo que decir que ya está circulando el proyecto que se está estrenando todos los miércoles, donde tú puedes contarnos, relatarnos tus mejores experiencias. Entonces prepárate porque viene lo más impresionante. César, siempre iniciamos este podcast con la pregunta del millón. ¿Tú crees en lo paranormal? Claro que sí. Sí crees. ¿Por qué crees en lo paranormal? Bueno, desde chico he entendido que hay un mundo espiritual dentro de nuestro mundo. Ok. No cualquiera tiene el don para ver las cosas. Sí. Pero hay personas que lo sienten. Exacto. Pero no todos lo ven. Exacto. De hecho, sí, hay personas que por más que se esfuerzan, y me ha tocado conocer a personas que buscan la forma, incluso han llegado a hacer prácticas algo peligrosas con tal de experimentar pues las experiencias paranormales, ¿no? Pero tú, ¿cuál fue la experiencia que a ti te convenció de que el fenómeno existe? En mi tema son los duendecillos. Los duendes, sí. Ok. Son seres elementales que siempre están en los árboles, en el agua, sí, en lugares así. Ok, ¿ya has tenido experiencias con estos seres? Sí. Ok, ¿nos puedes platicar la más fuerte que has tenido? Para comenzar, desde que era pequeño, desde los 3 años, vivíamos en la misma casa. Entonces una vez mi mamá pues me metió a dormir a la cuna. Sí. Sorpresa de que en la madrugada yo lloro y estaba afuera de la cuna. ¿Tú estabas afuera? Afuera de la cuna. Ok. Sí. Estaba en el piso. Wow. Entonces mi mamá dice, ¿cómo un niño de 2, 3 años sí, se va a brincar? Pero claro. No, yo estaba bien dormido, sentí que me jalaban. Entonces desde ahí empezó. Wow. Cuando cumplo los 6 años, llegan los famosos Reyes Magos, ¿no? Todos sí, desde niños esperamos con emoción los regalos y todo. Bueno, mis padres eran comerciantes. Entonces yo ya entendía que pues, los Reyes Magos realmente pues, eran los padres, ¿no? Okay. Premiando a los niños y todo. Sí, ya lo sabías entonces. Sí, ya había visto mi regalo y todo. Ah, bueno. Estaba abajo de la cama y todo. Sí, yo estaba emocionado por quererlo abrir, porque era un Super Nintendo en ese tiempo. Wow. Entonces dio la madrugada como entre las 2, 3 de la madrugada y me despierto porque se prende la regadera. Okay. Yo dormía al lado de la regadera y tenía mi cama. Sí. Entonces se prende la regadera. Me subo a la cama de mis padres y jalo a mi papá y le digo, alguien prendió la regadera. Dice, no, vete a dormir. De seguro tu mamá se le olvidó cerrarla.
Ya. Y pues llega la noche, la madrugada y se va al agua y luego regresa, yo qué sé. Pero no, entonces no fue así. Entonces ya sorpresa de que voy adentro de la regadera y veo huellitas con lodo adentro de la regadera, saliendo. Ajá. Y todo. Teníamos un ventanal grande, entonces yo me podía salir por la ventana. Ya. Era un niñito chiquito, entonces. Sí. Se me hizo curioso ver pisadas de zapatitos o yo qué sé, pero o sea, se veía ahora sí que las pisadas de tierra y todo. ¿Se veían de zapatos o era un pie como humano? No, de zapatitos. Ya. Como de zapatitos así entierrados, o sea, se veían marcas de zapatos pero chicos. Ok. Por mi mente no pasaba nada, ¿no? Porque pues en ese momento yo pensaba en los reyes. Claro. Entonces en ese momento pensé, son los Reyes Magos. Ya. Oh, wow, sí es cierto. Sí existen. Sí existen, ¿no? Entonces volvieron a abrir la llave, la dejaron prendida unos segundos y la volvieron a apagar. Okay. Y mis padres estaban bien dormidos. En una de esas prenden la luz del baño. Sí. Y logro ver por el filo de la puerta que había alguien ahí caminando. Ok. Entonces una de esas pues me bajé de la cama, no entré, pero me quedé viendo ahora sí que fijamente a la puerta. Y en eso salen, pues se veían los 3 pares de zapatitos de madera. Así como los describen tal vez, así como zapatitos de madera y traían una puntita, yo qué sé. Ya. Entonces en ese momento yo pensé, no, son los Reyes Magos. Y yo en ese momento me impacté tanto que me fui a dormir de la emoción y me dormí. Al otro día les cuento a mis padres. O sea, se me quitó lo del regalo. Sí. Me dormí porque me empecé a sentir cansado. Ok. Entonces, algo que entiendo de ellos es de que si ellos sienten tal vez como, no sé, que sienten alerta o miedo ellos, sí, te sienten o te ponen algo como para que te debilites. O te duermas o agarres sueño. Te echan el sueño. Te echan el sueño. Ya. Entonces, pues yo me fui a mi cama y me dormí. Hasta que desperté temprano, como a las 7 de la mañana. Sí. Despierto así, emocionado. Y pensaba que había soñado. Ya. Porque en eso estaba, pues era un niño, ¿no? De 6, 7 años. Sí. Y pensaba que soñaba, pero en realidad voy al baño y reviso y había todavía las manchas de tierra y todo. O sea, estaban las marcas. Sí, estaban las marcas. Y en la ventana había como un rasguñón o yo qué sé, se veía así como que si algo se hubiera metido, ¿no? Ya. O sea, tú prácticamente en tu casa entraban ese tipo de entidades, pero aquí creo que no son chaneques, porque los chaneques son diferentes a los duendes. O posiblemente sea un tipo de duende diferente, porque ellos tienen la descripción de que andan completamente descalzos. Entonces las huellas que ellos dejan son huellas de piecitos pequeños. Entonces ahí yo creo que es otro fenómeno. Pero tú me contabas que seguías con ese tipo de experiencias, incluso hasta ya con un poquito más de años, donde veías a estas entidades. Bueno, en el momento que pasó todo eso, les comenté a mis padres y todo eso. Pasaron como 15 días. Sí. Y entonces estaba durmiendo y volvieron a hacer lo mismo, se volvieron a meter. Pero para mi sorpresa, esa madrugada mis padres no estaban, yo estaba solo. Ok. Entonces yo empecé a sentir mucho miedo porque ya andaban abajo de mi cama. O sea, y me tocaban, o sea, andaban jugando, yo qué sé, puede ser. Y desde ahí, en ese momento dije, no, pues, ¿qué puede ser? Claro. Yo le cuento a mis padres, pero pues mis padres me dicen, nada que ver. O sea, no te creían. No me creían, exactamente. Ese es el detalle, ¿no? Cuando a veces, y lo hemos dicho acá, varias experiencias de usuarios es de que ellos lo viven de pequeños, pero sus papás no les creen, ¿no? Entonces, en tu caso, ¿tus experiencias siguieron después de esos días, de esos años? Claro que sí. Okay. Llego a la edad de 15 años, me mudo a Puebla para trabajar y estudiar. Y mi casero, pues, renta una casa, pues, deshabitada, se podría decir, porque no tenía cables, no tenía instalación eléctrica. Ya. Le faltaba pintura, mantenimiento general. Sí. Para nuestra sorpresa no había ni luces ni nada. Y pues fuimos a habitarla.
Yo me llevé a los más grandes. En ese momento yo era uno de los más grandes ahí. Ok. Vivíamos 25 chavos. Wow. De todas las edades. Teníamos desde primaria, secundaria, prepa y universidad. ¿Pero eran hermanos tuyos? No. Vivía en una casa hogar. Ah, ok, tú vivías en una casa hogar. Ok. Entonces, nuestros encargados eran dos. Eran unos monjes Ya. de ahí de Puebla. Entonces ellos se dedicaban a cuidar a los niños, darles de comer, lo que necesitaran, ¿no? Sí. Ok, entonces tú estabas ahí, vivías con 25 niños aproximadamente, y te tocó ver. Claro, llegamos a la casa Sí. para en el patio de atrás de la casa teníamos un jardín muy amplio, grande, con Ya. un pozo, y había en el centro del jardín había un tronco. Ok. Entonces me imaginaba que ahí había un árbol grande y lo cortaron. Sí. Entonces ese tronco, pues, ahí lo agarrábamos de mesa o yo qué Ya. sé, o nos sentábamos. Sí. Empezamos a limpiar todo porque el pasto estaba bien crecido. O sea, nos decía el dueño que ya tenían más de 3 años que no habitaban la casa. O sea, ustedes eran los que hacían el mantenimiento de la casa. Sí. Los 25 niños. Bueno, éramos los más grandes. Ya. Los que estábamos ya en prepa y en universidad. Ok. Nosotros hacíamos la labor de limpiar, pintar, todo Ya. eso. Ok. ¿Y en qué momento empezaron ustedes a experimentar actividad paranormal? En ese momento que llegamos a la casa, nosotros llegamos entre las 5 y 6 de la tarde. Ya Sí. nos habían dado llaves, todo eso. Fuimos por machetes pues para limpiar y Sí. el pasto y todo eso. Entonces ya estábamos limpiando más de la mitad de la casa, pero sorpresa que nos agarra la noche, ¿no? Dan las 7 de la noche, todo se oscurece, no había luz. Sí. Teníamos unas veladoras, unos faros y una lámpara, y eso fue como que pusimos algo así, pero o sea, realmente no se veía mucho. Claro. Estábamos cortando el pasto y todo eso. Éramos 3 personas las que estábamos atrás en el jardín. Sí. Éramos los más grandes por el hecho de que si había una víbora o algo, pues nosotros ya teníamos un poquito más de experiencia para ese Sí. tipo de situaciones, ¿no? Claro. Ya íbamos limpiando más de la mitad del jardín cuando de repente un amigo que estaba a metros míos estaba barriendo el pasto, rejuntándolo, metiéndolo a las bolsas, y en una de esas grita: ¡ah! Algo me agarró en mi pie. No se veía muy bien porque solamente teníamos las veladoras Sí. y una lámpara. Entonces yo agarro la lámpara y lo enfoco y veo como la silueta de un muñequito. Un muñequito. Sí, algo así entre los 20-25 centímetros más o menos, Ok. que lo pequeño. tenía prensado en el pie. Ok. Y entonces el chavo estaba así de... Pensaba que era un animal, un bicho, algo así, Algo ¿no? que se le había pegado. Ujú. Entonces en ese momento yo agarro el machete y le pego, pero con la palma. Ya. Entonces le pego. Entonces en ese momento que le pegué, se soltó y vimos cómo corrió entre el pasto que nos faltaba podar y se pierde en una esquina. En la esquina había una sábila muy grande y había flores, había tréboles, o sea, era una esquinita donde estaba bonito. Sí. Entonces se va, se pierde y pues nosotros nos sacamos así de onda de ¿qué pasó? Claro. Terminamos de limpiar, o sea, no encontramos rastro de nada. De nada. Ujú. Ok. Y bueno, ¿qué dijo el chavo que sintió eso? O sea, ¿qué le dijeron en ese caso a los monjes que vivían con ustedes? Pues en ese momento les comentamos, ¿no? Que algo le había agarrado el pie y pues yo les externé, ¿no? Yo lo vi porque yo estaba cerca. Tenía como la silueta de un muñeco Ya. porque era algo chico. Sí, pero lo vieron todos correr en Ujú. dos extremidades. Sí, O sea, sí, no sí. era un animal. No era un animal como tal. Pasaron aproximadamente como 20 días y en una noche había dejado mi guitarra en la sala. Sí. Su servidor toca guitarra y todo, iba a un coro. Ok. Entonces tenía mi guitarra acústica, no la había metido en mi funda, Sí. la había dejado en una esquina en el comedor. Mi sorpresa fue de que me despierto porque alguien me estaba jalando la cobija. Yo dormía en literas de 3, Ok. entonces yo dormía en la de arriba, En la de hasta en arriba. la de hasta arriba. Ok. Yo ya tenía mucha experiencia en dormir, no me caía y nada de eso. Sí. Entonces le decía, yo quiero la de arriba. Entonces estaba durmiendo y en ese momento que sentí, me desperté, volteé,
Pensaba que mis compañeros me estaban molestando, Ok. los de en medio. Sí. Porque luego suele pasar, ¿no? Que Sí. ahí se andan molestando, yo qué sé. Los volteo a ver y los vi bien dormidos. Hasta le pegué una cachetada a uno. Ok. Y nada. Y en eso que ya me acomodé en mi cama otra vez para dormir, escucho que se empieza a rasgar la guitarra. O sea, que empiezan a pasar Ujú. los dedos. Sí. Sí. Mi litera estaba cerca de la puerta y teníamos un ventanal grande y veía el comedor. Ok. La guitarra solamente se veía de los trastos hacia arriba. Sí. Entonces yo decía, ¿qué pasa? ¿Por qué se escucha la guitarra, no? Sí. En una de esas, pues bajé. Cuando bajo de la litera, pues la litera como es de metal y todo, llega a rechinar, ¿no? Sí. Entonces cuando bajo y la litera se mueve y rechina y todo y bajo, se escuchan como unos niños que salen corriendo despavoridos. O sea, estaban en el cuarto. Estaban en la sala. En la sala. Sí, en el comedor. En el comedor. En el comedor porque ahí estaba la tele. Ok. Y ahí había una ventana abierta. Sí. Entonces escucho cómo corren y se salen despavoridos y se van directamente a la parte de atrás donde estaba el jardín. Ok, ellos vuelven otra vez al patio, por así decirlo. Ujú. Yo me quedé así de, bueno, ¿qué pasó? No pude dormir. Al otro día le comento a mis amigos pues nada que ver, nadie vio nada, todos estaban bien dormidos. E incluso al que sintió que le agarraron algo no creía. Eso fue más adelante. Ah, ok, eso fue. Eso fue más adelante. Pasaron como una semana Sí. y volvieron a hacer lo mismo. Me volvieron a jalar la cobija. Ok. Igual entre las 2:30, 4 de la madrugada. Sí. Entonces veo que alguien se escabulle por abajo de la litera cuando volteo a ver por el filo y me quedé así de, son otra vez ellos. Yo ya en mi imaginación ya los tenía, desde chiquito los vi y todo. Sí. En una de esas pues volví a bajar, estaba mi guitarra, sí la había dejado donde estaba, pero me había dado cuenta de que unas sillas estaban movidas, estaban cambiadas de lugar. Ok. En la mesa habíamos dejado pan dulce. Sí. Entonces se veía como que habían comido y dejaron migajas. Ok, o sea, llegaban a alimentarse. Posiblemente, porque Wow. le gustan lo dulce. Sí. De hecho, es lo que se cuenta de los duendes, que les gustan mucho las golosinas, las cosas dulces, y que efectivamente son como niños, llegan a ser como niños, igual traviesos, juguetones, pero hasta cierto punto también peligrosos. Ok. Entonces, ¿hasta ahí fue tu experiencia con duendes o incluso continuó? Siguió. Ok. En esa casa aproximadamente viví 1 año y medio. Sí. Ya era muy normal que yo los viera después del año, como Pedro en su casa, así. O sea, ¿y cómo los describes? Créeme que como los vi, traían sus zapatitos de madera y su gorrito. Ah, eran Uno de esos traía como una tipo palita. Ajá. Que andaba ahí caminando. Bueno, muy aparte de eso, pasan los días, me encuentro con la vecina. Ahora sí que prácticamente nuestra vecina. Sí. La vecina vendía antojitos y eso, memelas, y chalupitas y todo eso. Sí. La señora le calculó como entre los 50, 55 años y se me queda viendo. Dice, oye, ya me dijeron que te fueron a visitar. Y yo me quedo así, ¿quiénes? Dice, ¿a poco no sabes que ahí donde vives habitan 3 duendecillos? Ah, ok. Y le digo a la vecina, sorprendido, Sí. porque, o sea, ¿cómo sabe? Yo a nadie se lo había externado. Y que me empieza a contar la vecina que ella siempre ha vivido ahí y pues ha tenido de vecinos a esa casa. Y me empieza a contar, a decir que dicen que todos los que habitaban en la casa no aguantaban más de 15 días ahí en la casa porque se movían cosas, se perdían cosas, Sí. lo típico de los duendecillos, ¿no? Ok. Perdían llaves, no sé, muchas cosas. Entonces la vecina me dice que ya vivían ahí 3 duendes y Sí. que esto y el otro, que los cuidara, que son amigables. Y en una de esas pues dije, bueno, ya la vecina sabe, ya Sí. me lo dijo. Fui al centro de Puebla donde venden cosas esotéricas, muñecos, todo eso, ¿no? Voy directamente con el señor y el señor me comenta que es de muy buena suerte verlos.
así como se los había descrito, me había dicho él que los duendes, esos con los que estaba ahí, eran seres elementales, que ya vivían desde mucho tiempo ahí. En ese lugar. En ese lugar. Y me preguntó, ¿de casualidad no tienes un árbol o algo así? Porque ellos viven en árboles muy grandes, y que ya tengan más de 30 años los árboles. Sí. Entonces le comento que ahí en el patio pues había un árbol, ¿no? O bueno, el tronco, porque lo habían cortado. Sí. O sea, ellos vivían en ese tronco que tú dices que usaban como mesa. Ok. Bueno, aquí lo que me asombra es que es un caso de duendes, 100%. O sea, no estamos hablando de chaneques, es una cuestión de duendes, pero me asombra porque los ves como los clásicos duendes que pintan con su gorrito, con sus zapatitos como de madera, hechos así tipo madera. Entonces, pero me asombra porque tienen el mismo comportamiento que los chaneques aquí de la parte sureste del país, solamente que pues te digo, la diferencia es que ahí son más como niños, pero sí andan como desnudos, o sea, no tienen ropa o traen muy poca ropa que se le ve como sucia. ¿Cómo es la ropa de los duendes? Bueno, en ese momento percibí que traían como algo en el cuerpo, pero o sea, no les vi tal cual la ropa como fue. Pero lo que sí te podía decir que sí eran zapatitos de madera. Ok, los zapatos como de 3-5 centímetros los zapatitos que portaban. Y sí eran de madera porque toda la casa tenía azulejo. Entonces cuando caminaban se escuchaban los pasitos. Okay. Se escuchaban bien marcados. Ya, o sea, el ruido te hacía pensar que eran como madera o un material parecido. Impresionante. Entonces, tu experiencia continúa. ¿En qué momento cesan estas, digamos, estos avistamientos? Fueron más o menos entre los 15 y 16 años que yo estudiaba en la prepa y en Puebla. Ok, entonces es porque te mudas de la casa. O sea, por eso los dejaste de ver. Te mudas de ahí. Bueno, sí lo seguí viendo. Okay. Ahí va la historia, todavía sigue. Dale. Porque se pone más interesante todavía. Entonces voy con este señor a la tienda, me comenta, no, dice, son de muy buena suerte los seres que habitan en tu casa, dice, tales dulces, cosas de madera, juguetitos, carritos, yo qué sé. Ofrendas, algo así me dijo. Entonces dice, si los ves, yo te recomiendo que le dejes un lápiz, unos dulces, y va. Digo, bueno, está bien. Fueron tantas las veces que los vi que les perdí el miedo. Ok, ya no les tenías miedo. Entonces ya pasa un tiempo en la casa. Ahí para los chavos me agarraban de carrilla, que me decían, no, que como que tú los ves. Entonces ellos me empezaban a molestar, mis amigos. Ok. Porque yo les contaba eso. Y ellos no lo veían. No, para nada. De hecho, de ahí 2 los llegaron a ver, pero fue más adelante. En el hecho de que como ellos me molestaban y que estoy el otro, que estoy loco, que estoy el otro. Sí. Pasaban las noches y los duendes le hacían maldades a esos chavos. Ok. Que me molestaban, se podría decir, a causa de eso, ¿no? Pero tú ya les dejabas las ofrendas. Sí. O sea, se convirtieron como en, digamos, guardianes tuyos. Podría ser, ahí va la historia. Llega la noche, presiento, me despierto que estaban ahí cerca de mi cama. Sí. Entonces ya les había perdido el miedo. Ya había comprado dulcecitos y todos los dulcecitos que traen la pasita. Esos dulcecitos. Entonces los veo que andaban en el comedor corriendo, empujándose, jugando, se golpeaban. Ok, o sea, entre ellos se daban duro. Sí. Entonces decido, ya traigo las cosas. Sí. Decido bajarme, se me fue el miedo, no me sintieron cuando me bajo de la cama ni nada, porque a lo mejor no percibieron el miedo ni nada. Yo iba bien valiente, ¿no? Entonces bajo de la cama y todo, me empiezo a escabullir entre el cuarto, salgo y llego al comedor. En eso donde está el comedor, yo los vi jugando así como a 1 metro, vi que estaban corriendo abajo de la mesa y todo. Y en una de esas, pues me siento, así que prácticamente me siento en el piso y en posición de meditar. Algo que me dijo el Señor, con el Señor que me dio los tips y todo eso, dice, nunca los veas a los ojos. ¿Por qué? Porque yo me quedé. Dice, nunca los veas a los ojos porque si los ves a los ojos te pueden llevar. Eso fue lo que me había dicho
el señor en ese momento. Sí, así me dijo que le llevara dulces, Sí. cosas de madera, carritos, juguetes. Entonces llego, no me vieron, me siento en el piso y me siento en una posición como de meditar. Cierro mis ojos y enfrente de mí dejo los dulces, unos lápices de madera y un carrito de madera que había comprado. Sí. Y sentí cómo se me acercaron y empezaron a dar vueltas A tu alrededor. a mi alrededor. Y se escuchaba cómo hablaban. ¿Cómo hablan? ¿Hablaban? Como cuchicheo. Ok. Así como un cuchicheo de niño. Ya. Así yo los escuchaba. Wow. Entonces yo estaba sentado así con los ojos cerrados y yo sentía que los tenía al lado. Sí. En una de esas se escuchó como uno agarró el dulce y lo empezó a pelar. Ok, se O sea, escucha. se escucha sí. la típica envoltura, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces lo empezó a pelar y como que les escuché un gesto de alegría. Como de que yupi, así, así como que se alegraron. Ajá. Y en ese momento agarraron las cosas y se fueron. Ya no los viste. Ya en ese momento pues ya abrí mis ojos y volteo y ya no había nada enfrente de mí. Se lo llevaron. Se llevaron los dulces, los lápices y un carrito de madera. Wow. Entonces les dejas ofrendas y ellos empiezan como a ayudarte. Sí, algo así. Ok. ¿Qué le hacían a tus amigos? Bueno, en ese momento pasó todo eso. Me dieron las 3:30, 4 de la madrugada y yo escuchaba cómo andaban en el patio jugando. Ok. Estaban felices. Sí. Y pues ya pasa el momento, me da sueño, pues me voy a dormir. Sí. Me voy a dormir, me acuesto y me duermo. Sorpresa, que al otro día que me despierto, tengo la costumbre de sacudir mi cama, Sí. doblar mis cobijas y todo eso. En el momento que me levanto y quito mi almohada, encontré un trébol de 4 hojas. En tu almohada. Abajo de mi almohada. Un trébol de 4 hojas. Y se me viene el recuerdo de que cuando era niño estuve buscando en el rancho tréboles Sí. de 4 hojas y puros de 3 se encontraban, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no sé si accedieron a mis memorias o algo así. ¿Cómo sabían que yo quería un trébol de 4 hojas? Que de hecho eso Estaba señala. fresquecito, te lo juro. Tenía las raíces y se le veía la tierra. Ya. Un trébol chiquito. No pudo haber llegado solo, obviamente. No, obviamente no. Y aparte que es señal de buena suerte, ¿no? Ujú. Wow. Entonces te empezaban como a dar obsequios, por así decirlo. No. Me encuentro el trébol. El Ajá. trébol lo hago como tarjeta. Lo mando en mi car. Ok. Entonces ya lo tenía como una tarjeta. Sí. Y se me hacía algo valioso, pero que no lo quería traer. Lo dejo. Nosotros teníamos una capilla ahí Ajá. donde vivíamos. Porque me podría decir que la casa hogar era religiosa. Entonces teníamos una capilla y el trébol lo guardé en una Biblia, en la Biblia grande que tenemos ahí. Sí. Entonces ahí se me hizo correcto guardarlo, lo guardé. Ok. Pasan los días y me empiezan a pasar una serie de cosas que ni yo me lo creía. ¿Malas o buenas? No, muy buenas. Ok. Me encuentro dinero en las calles, carteras. A la vez. O sea, el flujo de dinero era muy, pero muy bueno. O sea, yo me decía, bueno, iba caminando en la calle y de repente me encontraba una cartera con 3,000 pesos. ¿Qué edad tenías? Ni siquiera tenía credenciales ni nada. O sea, era la pura cartera. O me Con encontraba billetes, me encontraba esclavas de oro, cosas así. Wow. En ese lapso como de un mes, mes y medio. Sí. O sea, te empezó a caer la buena fortuna, ¿no? O sea, lo que representa el trébol, ¿no? Ujú. Abundancia económica. Sí. Wow. Noté que después de eso ya no iban a la casa a visitarme o ya no se aparecían. Como que hubo un lapso como de 3, 5 meses Sí. que para nada se aparecían. Incluso hasta yo ponía mi alarma a las 3 o antes de la madrugada para pararme y estar al pendiente para ver si los volvía a ver o algo. Ya los extrañabas. Sí, se podría decir porque quería interactuar con ellos. Ya. Ya les había perdido el miedo. Cero miedo a partir de ese momento. Exactamente. Ok. En ese momento, pues pasó ese lapso, los dejé de ver, pero lo curioso fue que pasa el lapso y ya los empecé a ver antes del atardecer. Ok, ya en diferente horario. Ujú. Ya no era en la noche.
Ok. Entonces ya cuando se estaba ocultando el sol, se dejaban ver. Pero lo curioso era que solamente yo los veía y mis amigos no. Sí. En una ocasión de esas estábamos cocinando. Yo soy chef, me dedico a cocinar. Yo le hacía de comer a los chavos, a todos los chavos. Sí. Entonces yo estaba en la cocina con mi ayudante, un chavo de ahí de la prepa igual. Y en eso volteo y veo a esa cosita caminando como si nada. Ahí en la cocina, por el borde. Ok. O sea, nunca le vi los ojos, la cara como tal. Pero o sea, ves el cuerpecito que va caminando como si nada. Sí. Y se sale por la puerta de atrás. Y yo voy a ver si lo intersecto o algo. Nada. Se pierde. Y se pierde. Bueno, en una de esas yo le dije a mi amigo, oye, ¿ya viste eso que está ahí? Aquí, mira ahí, ¿ya lo viste? Y él se voltea, ¿no? ¿Qué? Dice, no veo nada. Ah, o sea, ellos no los podían ver. No. Solamente tú. Sí, solamente yo los podía ver. Wow, o sea, pensé que cuando se presentaban todos lo podían ver. Pero entonces específicamente eras tú. Sí. Wow. Que yo los podía ver. Ok, entonces tú les hacías de comer, les dejabas ofrendas. Sí, todavía. de vez en cuando iba a su árbol y les dejaba dulces. Y créeme que había días que ahí seguían los dulces. No los agarraron. No, o sea, no se aparecían, tal vez, yo qué sé. Ya. Pero sí, fue de ahí ya los empecé a ver muy esporádicamente. No sé si era por la temporada o no sé la verdad de ello. Ya, pero nunca tuviste un contacto con uno, o sea, el hecho de poder hablar directamente con ellos. No, pero ahí va otra historia. Dale. Dio la madrugada, ya habían pasado meses. Pues ya a mis amigos que me hacían carrilla y todo eso, se le perdían sus cosas, se le perdían sus carteras, sus llaves, cositas así. Entonces se enojaban, ¿no? Y pensaban que yo lo hacía de maldad. O sea, que tú se los escondías. Ok. En una de esas yo estaba bien dormido, cuando de repente un amigo llega y me despierta así pues se podría decir que de impacto, así me jaloneó y todo. Oye, dice, acabo de ver un duende. Y se sube a la cama conmigo y estaba temblando el chavo, ¿no? Al sí tenía miedo. Era uno de mis amigos que me echaba carrilla. Ajá. Entonces él me cuenta cómo fue que lo vio. Estaba durmiendo y él en su litera tenía una moneda amarrada. No sé si era un dije o una moneda de oro, algo así. Entonces sintió que alguien le brincaba en el pecho y que cuando se despertó y vio una suileta chiquita que estaba brincando encima de su estómago y la moneda o el dije se movía. O sea, como que sale corriendo. Como que quería alcanzarla. Algo así, o yo digo que estaba jugando con ella. Ya. Entonces, en ese momento él se queda frío y se escabulle. Y yo, haz de cuenta que él vivía en otra litera, yo dormía en otra. Y en ese momento él se para así de rápido, va y me despierta y se mete a mi cama junto conmigo. Y estaba temblando, ¿no? ¿Y dormía ahí contigo o se pasó? No, ahí se quedó conmigo. Y yo así de, ¿qué pasó? ¿Qué? No manches, dice, no manches. Acabé de ver un duende, dice. Ya te creo, dice, ahora sí te creo, dice. Ya. Porque pues ya después me enseñó eso, ¿no? Sí. Pero la sorpresa fue de que el duende seguía ahí mientras nosotros estábamos en la cama, ¿no? Ah, no se fue. No se fue, estaba ahí. Y en una de esas ya se había calmado el chavo, ¿no? Se había calmado y todo, ya estaba bien. Le digo, ¿qué? ¿Ya te vas a ir a dormir a tu cama o no? Sí, dice, ya me voy. Cuando en eso escuchamos los ruidos que estaban cerca de ahí. O sea, se escuchaban unos ruidillos. Y volteo, medio paro, estábamos acostados, ¿no? Entonces como que medio paro y volteo y vi al duende que estaba enfrente de nosotros. Haz de cuenta que yo dormí en ese momento en la litera de en medio y en otra litera que está enfrente, ahí había dejado mi mochila. Entonces veo la mochila y veo que de la mochila por atrás alguien se asoma. Ok. O sea, como que ya sabía que estaban ustedes despiertos y ya sabían que pues él ya lo había visto. O sea, era un hecho que estaba como que viendo qué pasaba después de... Sí. Entonces nos quedamos así de, mira, le digo, oye, ya lo vi, mira, ahí está atrás de la mochila, nos está viendo. En serio, y ya voltea y se cuadra para ver. Y sí, ahí lo vimos. Vimos que como que se asomaba y se le veía el gorrillo. Sí. Un gorrillo entre verde y rojo carmesí.
Ok. Se veía más o menos porque por afuera había una lámpara grande Sí. y se veía un poco el reflejo, ¿no? Ya. En ese momento él traía un encendedor Zippo, Ajá. ya sabes, los que abren y de mechero. Sí. Entonces agarra el Zippo, lo abre, lo prende y se lo avienta. En ese momento vimos nosotros cuando el duendecillo se alarma, así como que hace algo como de asustado, y se baja y se pierde en la puerta. Ok. La puerta era de madera. Sí, sí, sí. O sea, como que lo quisieron espantar. Ajá. Ajá. Él lo quiso espantar Ya. porque él traía el encendedor. Y porque Entonces, tenía miedo. Sí, él tenía miedo. Entonces me había enterado de que a ellos no les gusta el fuego, Ya. lo que es el fuego como tal. Entonces en ese momento pues se dio la ocasión, él traía el Zippo, Sí. lo agarra y se lo avienta y vemos la silueta realmente como que se espanta, se baja de la litera, brinca y se pierde Y se fue. y se fue. Wow. Desde ahí mi amigo me creyó porque los vio tal cual como yo se los describí. Ya no te tomaba loco. No, ya no. Oye, y a partir de ese momento, ¿seguías viéndolos todavía? Sí, en un lapso como de meses, porque en esa casa vivimos 1 año y medio. Ok. O sea, pero tú los dejas de ver porque te cambias de casa. Sí, exactamente. Ya. Me cambio a otra casa y ahí suelen pasar otras cosas. Ok, pero digamos que quedaste como sensible a ese tipo de situaciones. O sea, podías ya percibirlas. Ujú. Ok. ¿Nos puedes contar, no sé, alguna anécdota que tuviste ya después de? Ah, claro. Después de que pasa ese suceso de los duendes en esa casa, llega el dueño y dice que ya había hecho negocios con la inmobiliaria y esto y el otro, Sí. y que ya iban a vender la casa. Entonces nos dan casi un mes para deshabitarla. Ok. Y pues en ese momento pues los dejamos bueno, yo los dejé de ver y todo porque pues nos retiramos, ¿no? Claro. Pero créeme que en las noches, en la madrugada se caían trastes, se perdían las llaves. Tú sabías que eran ellos. Sí, y mi vecina me lo decía luego también. Ya, pero ya no, ya tú, o sea, para ti era algo tan normal y tan Sí, rutinario el verlos realmente, porque yo les perdí el miedo. Sí, ok. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes dejan esa casa y se van a vivir a otra? ¿Qué Nos sucede? vamos a vivir a otra, ¿no? Nos dice el dueño, no se preocupen, porque pues ya los voy a sacar de aquí, ¿no? Pero les conseguí otra casa. Ah, no, pues qué bueno, gracias. Sí. Nos consiguió otra casa, llegamos a una casa muy grande. Ok. Traía una alberca, traía una cancha deportiva para jugar básquet, Sí, su red para boli. ok. O sea, era una casa grande. Sí, En el segundo piso había 7 cuartos. En el primer piso había 2 cuartos que eran como bodega, un baño y completamente toda la sala. ok. O sea, estaba bastante bien comparado a donde estaban, que dices que había, Ujú. en un principio no tenían luz. Sí, Ok, entonces ya llegamos a esa casa. Empecé a sentir muchas cosas extrañas en la casa porque nos dicen que esa casa igual estaba abandonada, ok. que ya tenía años que no la habitaban y cosas así. Sí, Entonces, a lo que fue, ¿no? Llegamos, pintamos, acomodamos. Y en una de esas pasaban muchas cosas en esa casa, muchísimas cosas. ok. Pero no eran duendes ahí, la verdad, no eran duendes. O sea, tú ya conocías como que las situaciones que se creaban con duendes en una casa. Ujú. ¿Por qué decías que ahí no eran duendes? Eran entidades ya, demoníacas. Algo oscuro. Algo oscuro, la verdad. Ok. ¿Eso sí te llegó a asustar? Al principio no, tal vez después un poco, pero ya era como que algo normal. Ya Bien. no lo... ¿En qué momento tú supiste que ahí era otro fenómeno? Que no era el mismo que tú venías viviendo por años. Que ahí ya la situación había cambiado. ¿En qué momento tú dijiste esto es diferente? Ya es algo oscuro, algo muy tenebroso. Mi amigo con el que me llevaba era 2 años mayor que yo, se llama Eduardo. Clínico veterinario, anda por Oaxaca, por cierto, saludos. Saludos. Me dice, a él le gusta mucho todo lo paranormal, pero trae sus cartas de tarot, su péndulo. No jugaba a la ouija. Ok. Lo sentía más como un brujo blanco. Ok. O sea, practica la Ujú, brujería. La brujería como Ok. tal. Entonces en una de esas nos invitan a todos los de la casa a una fiesta, Sí. a unos 15 años. Ok. Todos se van, todos.
Y nosotros decidimos quedarnos. ¿Por qué? Porque Eduardo me había dicho que alguien lo estaba contactando y quería que yo lo ayudara para eso. O sea, ustedes dos se quedan en la casa. Solos. Ok. En la casota grandota. Sí. Nos vamos al comedor, apagamos todas las luces, prendemos 3, 4 veladoras en las esquinas y empieza lo emocionante. Me agarró de la mano con él agarra su péndulo y empieza a preguntar. Hola, buenas noches. ¿Te puedes presentar? ¿Cómo te llamas? ¿Eres amigable? Entonces el péndulo se movía de diferentes maneras, ¿no? Él lo interpretaba y decía no, sí, no. Él me decía. Ya. Yo no sabía mucho de eso. Sí. En una de esas, él le dice al espíritu que si se podía materializar para que nosotros lo viéramos. Ok. Y que dice que sí. Muy suave se movió el péndulo, pero dijo que sí. Sí. Cuando volteamos, estábamos en la mesa. Cuando volteamos, teníamos un vaso de agua ahí. Por parte también del ritual, tener un vaso de agua. Sí. El vaso de agua se empieza a mover. Y llega a una silla que estaba ahí. Y empezamos a ver, mejor dicho, como el espectro. Sentado. Sentado. Estaba a un lado de usted. Era un señor. Era un señor. Era un señor como de, tal vez, bueno, se le veían facciones viejas, Sí. tal vez como de 70, 80 años, que estaba con nosotros al lado. Pero estaba todo oscuro. Sí, solamente teníamos la luz de las veladoras. Ok. Y es como ustedes pudieron verlo. Ok. Y nos empieza a contar la historia del señor. Ah, les habló. Sí, era un alma en pena, quería liberación, porque estaba amarrado a esa casa. Y no podía lo trascender. dejaban ir. Él nos decía que había como demonios o algo ahí en la casa que no lo dejaban ir. O sea, no lo dejaban trascender. No lo dejaban trascender, exacto. Entonces él nos pidió la ayuda Sí. para que pasara. ¿Y qué hicieron ustedes? Nos cuenta la historia el señor, que dice que él era el dueño de la casa y que falleció ahí dentro de la casa porque sus hijos se habían ido a trabajar por fuera, no Sí. sabré decir realmente dónde, pero que pues prácticamente el señor falleció de un infarto, o cuando encontraron la casa encontraron al señor ya casi descomponiéndose. Ya. Eso ya fue más adelante que lo supimos. Sí. Bueno, entonces la historia es así de que vimos a la silueta del señor, nos empieza a decir que él se llamaba Pedro no sé qué, y que se quedó ahí en la casa porque quería que regresaran sus hijos. Entonces se quedó ahí se murió, falleció. En ese momento no había celulares. Sí. O sea, yo traía un cacahuate, era un Nokia, en ese momento no teníamos tanta tecnología. Sí, claro. Hace casi 16, 17 años. Ok. Y para esto, pues el Señor nos dice que él ya se quería ir, quería descansar. Pero ¿por qué dice que no se podía ir? Primero porque dice que esperaba que sus hijos lo vieran. Ajá, o se quería despedir. esa era su misión. Ya. De que quería ver a sus hijos para que se pudiera ir. Entonces mi amigo Eduardo pues ya traía lo demás y le dice, no te preocupes, nos vamos a contactar con tus hijos y le vamos a decir que esto y el otro. Sí. Y ya él empezó a sacar su agua bendita, una cruz que tenía bendita y todo, se la puso cerca de la mesa y vimos cómo el Señor prácticamente al momento de que agarra la cruz se empieza a desvanecer y sonríe. Se desapareció. Y desapareció. Y se fue. Ya no lo volvieron a contar. No, ya no. O sea, le hablábamos todo esto y el otro. El péndulo ya no reaccionaba. Ya no estaba como que el alma o el espíritu. Sí, ya no se sentía. Que lo movía. Sí, créeme que fue en ese momento algo impactante para mí. Claro. Porque, bueno, tal vez mi amigo no sé si lo veía o no. Pero, o sea, mi ojo sí lo detectaba muy bien. ¿Nunca le preguntaste? No, el que hacía las preguntas era mi amigo. Ya. Entonces yo nomás estaba ahí apoyándolo por si ve por esto o algo. Ya. Yo no le preguntaba nada, era mi amigo. Oye. Pero sí escuchábamos los susurros y lo que decía. ¿Y no sentías miedo cuando digo, yo me pongo en tu lugar y honestamente, pues, o sea, desde el momento en que
veo que mi amigo anda de loco y le dice, no, pues materialízate, ¿no? Y a los segundos, no sé, pongamos en la esquina de la mesa, veo a un cabrón sentado y empieza a hablar. No, poto esa chingadera, perdón la usé, y me voy, cabrón. O sea, pero ¿cómo controlaron ustedes la situación? Digo, porque no es algo de que, no, pues me quedo. O sea, realmente muy pocas personas se quedan e incluso interactúan con eso. O sea, ¿cómo es que ustedes controlaron pues ese temor? Puede ser que porque a lo mejor era un alma en pena, algo que no era tan agresivo, o sea, sí, realmente era un alma que solamente estaba como encapsulada, ya, arraigada ahí. Bueno, tú de todas maneras traías como que tu experiencia con los duendes, o sea, ya, o sea, en tu caso lo sobrenatural pues ya no te causaba miedo, o sea, ya tú lo podías ver, no pasaba nada, pero sí te generaba un poco de, no sé, algún tipo de, como de miedito, suspenso, algo, o... No, créeme que no, porque, o sea, desde que yo recuerdo, desde que tenía 2, 3 años, sí, o sea, ya veía muchas cosas. Ok. Incluso en el tiempo que, antes de que cumpliera los 9 años, podía ver el aura de las personas. Y ya no lo puedes hacer. No, ya no, perdí ese don, el talento, no sé qué pasó. Wow. Pero, o sea, eran pocas las veces que me tocaba ver, así que prácticamente los colores de la gente y todo eso. Yo decía, ¿por qué esto y el otro? Tuve otras experiencias en la secundaria porque fui a un internado de monjas en Guadalajara que está en el cerro, Villa de los Niños. Okay. No sé si conozcas Villa. No lo conozco. Ahí me pasaron muchísimas cosas. ¿Qué fue lo más fuerte que te pasó ahí? No, muchísimas cosas. En el hecho de que porque estaba muy grande. Ya. La escuela alberga actualmente entre los 3,000 a 4,000 niños. Wow. O sea, es un colegio muy grande. Sí. Son 2 edificios. Cada edificio alberga más o menos entre los 1,500, 2,000 niños. Wow. Llego ahí a estudiar. El primer año fue algo difícil por el hecho de que solamente tenías 2 vacaciones para ver a tu familia. Prácticamente era un internado. Wow, o sea, estabas encerrado gran parte del año. Sí. Me enamoro de la escuela porque yo soy de Guadalajara, pero he vivido toda mi vida aquí en Tuxtepec. Sí. Entonces voy a la escuela porque mi papá se llevó a un viaje de niños y me dice, vamos a ir a una secundaria a dejar unos niños. Él se iba a dejar más o menos como entre los 100, 150 niños de aquí de Tuxtepec. Ya. Yo en ese entonces pues ya apenas iba a terminar mi primaria, estaba viendo en qué secundaria me iba a acomodar y todo eso. Ya. Entonces voy a la escuela, me ponen un gafet de visitante y me dicen las madres, puedes pasar a la escuela y ver donde tú gustes. Entonces llego a la escuela, veo todo y lo veo todo enorme. Sí. Veo canchas de fútbol grandísimas, reglamentarias, 2 canchas. Tenían un lago, los 2 edificios, tenían talleres, tenían un gimnasio como tal. Sí. Entonces muy grande y me enamoro. Dije, quiero estudiar aquí. Órale. Sí. Entonces, ¿y estudiaste ahí tu educación secundaria? En mi secundaria. Wow. Entonces, en el lapso de que estuve ahí en la secundaria me tocó ver muchas cosas. Como algo como la mano peluda. No sé si has escuchado relatos de la mano peluda. Sí, me ha tocado, digo, son pocos, pero sí los he escuchado. A mí me tocó verla en un salón de clases. En ese momento era la madrugada y voy al baño, me dan ganas de ir al baño. Nuestro pasillo eran 5 salones. Entonces, en el último salón de donde estaba el baño, pues paso el baño. En ese momento la puerta se abre. Y eran puertas pesadas. Sí. De metal. Sí. Y yo digo, ¿quién está ahí? Puede ser que sea un amigo, ¿no? Entonces, prendo las luces del salón, volteo y no veo a nadie. Me quedo así de, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo se abrió la puerta? ¿No? Claro. Entonces cierro la puerta y voy al baño, hago del baño y todo, salgo del baño y vuelvo a ver la puerta abierta otra vez. Ok. Me quedo así, pero ya la había cerrado. Me vuelvo a meter al salón y en eso se ve una manota así muy grande, peluda como tal, que agarra la puerta así y la recorta y la cierra.
Pero no viste No, el cuerpo de... como tal no vi el cuerpo ni nada. Solamente vi una mano muy grande. Ok. Muy grande y así como que si fuera un perro tal vez. Sí. O sea, se le veía el pelo como tal. Mucho. Así, y las uñas en pico. Ok. Se ve, o sea, yo veo la mano que agarra la puerta y la cierra. ¡Panga! Y suena. En eso me quedo así, me voy a mi cuarto. Sí, claro, o sea... Me voy a mi cuarto y todo y ahí quedó, no sé. Ya el otro día pues me quedó ese recuerdo, pero sí me dio un poco de miedo esa vez, la verdad. ¿Era pesada las instalaciones de ese lugar? En el hecho, algunas partes. Ok, digo, hablamos de un partes. Convento, ¿no? Hablamos de una escuela de la fe donde pues pasan muchas cosas, ¿no? Sobre todo también la gran cantidad de personas que entraban en el lugar. Y más que eran niños, ¿no? Porque eran puros varones ahí. Era un internado de puros varones de entre los 10 y los 14 años. Ok. Entonces terminas tu secundaria, ya no volviste a ver pues esta experiencia con esta entidad. Volví a escuchar una historia de ahí, de lo de la mano. Sí. De que un niño iba pasando y dice él que sale la mano del salón y lo pesca de la pierna y lo mete al salón. Wow. En ese momento las madres hacen como vigilancia, se podría decir, en las madrugadas. Pues van así de en cuarto para que los niños estén durmiendo, cosas así, ¿no? Ellas van rezando su rosario mientras van haciendo la guardia. Las monjitas. Sí. Entonces en una de esas jalan al chavo, lo meten al salón y se empieza a escuchar los ruidos de las butacas. Ajá. O sea, cada salón más o menos tenía entre las 50 y 60 butacas de metal. Ok, entonces escuchaba un ruidero. Un ruidero, como que si agarraron las butacas y las empujaron así y se empezaban a caer. O sea, se escuchó, varios se despertaron. Y justo a la madre iba haciendo ahí la vigilancia cuando ve todo eso y se mete rápido al salón y se ve que saca al niño desmayado. Ah, o sea, estaba desmayado. Sí, estaba desmayado. Y al otro día tenía unas como rasgaduras en la pierna. ¿Lo lastimó? Sí, lo lastimó. Entonces, desde ahí la madre superiora decidió cambiarlo de familia, se podría decir, sí, o de piso. Porque se podría decir que ese piso de ahí era el tercer piso de la fase 1. Entonces, ahí había como que eso, ¿no? O sea, oye, ¿y el niño no dijo la experiencia que tuvo? ¿No hablaron con él? Solamente cuenta que iba pasando y que de la nada él sintió que lo jalaron. Sí. Entonces dice que vio la silueta de la mano peluda y que en ese momento él se desmayó. Wow. Y estaba en medio del salón con las butacas así. O sea, todo hecho un desastre. Sí. Bueno, afortunadamente no pasó a peor, o sea, no pasó a más, porque muchas veces cuando hablamos de una entidad que tiene la fuerza para poder mover objetos sólidos, hablamos de que un espíritu que no se puede como tal muchas veces materializar, tiene la fuerza y el poder para poder mover cosas tan pesadas, hablamos de agresividad. Entonces, en teoría le pudo haber ido mucho mejor, ¿no crees? Digo, le pudo haber ido mucho peor. Sí. Entonces, qué bueno que no pasó a mayores, pero se me hace interesante que esto haya sucedido en un lugar, pues, digamos, santo, ¿no? Entre comillas. Pero bueno, te podría decir que la escuela está en un cerro. Ajá. O sea, prácticamente nadie puede salir y todo porque pues hay cerro, huerta. Sí. Si acaso había como a 15, 20 kilómetros un pueblo. Entonces realmente como que estábamos realmente aislados ahí en el internado. Entonces imagínate la cantidad de cosas que suceden en esos cerritos, ¿no? Impresionante. Oye, César, de veras que te han pasado varias cosas. ¿Alguna anécdota con la que te quieras despedir en esta noche de relatos? Puede ser mi rancho. Bueno, anteriormente antes de llegar a Cosamaloapan, mi abuelo ahí tenía su rancho en Benito Juárez, por ahí. En ese momento mis padres salieron, que por algo no salieron. Sí, entonces me dejaron con mi abuela. Ok. ¿Qué edad tenías? Tenía 13 años. Ok. Había regresado de las primeras vacaciones del internado. Ok. Llego al rancho con mi abuela. Solamente en mi casa, bueno, en la casa de mi abuela, estaba mi abuelo, ella
y yo, nada más. Éramos Sí. 3 personas que habitamos ahí en la casa. Y realmente no teníamos conexión con ninguna familia ni nada porque prácticamente estaba la casa Sí. y estaba el terreno de mi abuela. Ok. Y si acaso como a 5 o 6 kilómetros había otra casa Wow. y así. Entonces prácticamente no había como una comunidad, se podría Sí. decir. Era Eran así como un terreno. ranchos. Sí, Ándale, terrenos y como ranchos. ranchos. Ok. En una de esas, pues estoy ahí, dan las 6:30 de la noche, agarro un machete de doble filo Ya. y me dice mi abuela, ve a ayudarle a tu tío, anda por allá en el cañal, llévale su agua. Me dio un termo para que Sí. lo llevara y me dio un machete mi abuela. Ok. Ahí está el machete, cualquier cosa usa. Su vida. O sea, ya mi abuela Sí. ya me había dicho, o sea, realmente tú agarra tu machete y a lo que veas. Sí. O sea, porque realmente no había personas, o sea, podría haber un animal o Ya. algo, yo qué sé. Entonces, por eso me dio el machete, no Sí. tanto porque yo le fuera a ayudar, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, voy a ver a mi tío. El cañal tiene 10 hectáreas. Ok. Entonces, él estaba trabajando casi a la mitad. Sí. Entonces una de esas ya voy caminando y todo, y volteo y veo a mi tía de lejos. La veo como a 30, 40 metros de lejos, pero me hace señales, como de, así de, ven para acá. Y yo me quedo así de, ¿por qué no habla? Ajá. Entonces voy caminando, bajo la mirada, casi llego donde estaba y ya no estaba. Volteo por otro lado y la veo. Ok. Igual a lo lejos. Sí. Igual me decía así, ven. Y ahí voy otra vez. Ya cuando llegué al punto y vi que ya me estaba desviando del rancho, porque como que está cercado, ¿no? Sí, Pero sí, sí hay entradas y cosas así. Entonces ya cuando ya iba caminando, ya me iba perdiendo, porque no iba por el rumbo que mi abuela me había dicho. Te iban perdiendo. Sí, y era, o sea, realmente yo vi a mi tía, ¿no? Sí, sí, sí. En eso me da la corazonada y me entra el miedo que me regreso corriendo otra vez a la casa. Me regreso a la casa, llego y mi tía estaba cocinando con mi abuela. Oh, ya. Estaba cocinando. Entonces yo me quedo así, yo todo agitado, así. Dice, ¿qué pasó? Te acabé de ver allá por el rancho y me decías que viniera. No, dice, yo estoy aquí cocinando. Que esto y lo otro. Dice, qué bueno que no te fuiste para allá. Dice, te tienen que hablar o te tengo que decir por tu nombre. Entonces de ahí me dice mi abuela, no, pues voy a dejarle Sí. a tu tío las cosas. Ya le había preparado su lunch y todo. Y ahí voy otra vez al canal. Otra vez me adentro y todo. Cerca del cañal veo que las cañas se empiezan a mover. Ok. O sea, como yo estaba caminando así entre el cañal y veo Sí. que a mi alrededor las cañas se empiezan como a mover, como que si alguien caminara por ahí. Sí. Y empecé a hablar, empecé a decirle, ¿quién eres? Tío, ¿estás ahí? No, escuchaba voces. Entonces se escuchaba ahí que andaba algo, que en eso agarro el machete y empiezo a tirar de machetazos caminando. O sea, me Ajá. valió cortar la caña. ¿Sí? Sí, sí, sí. Me metí. Cuando ya me doy cuenta de que llego, ya estaba con mi tío. Mi tío lo encontré de espaldas, pues haciendo su talacha, estaba Sí. amarrando la caña y todo eso. Y me dice mi tío, ¿qué pasó? ¿Por qué te ves así pálido? Digo, no, pues es que se veía como que algo estaba cerca de mí. Y le conté lo de mi tía, Ya. que hace un momento pasó esto y esto Sí. y el otro, que vi a mi tía que me hablaba y todo. Entonces en ese momento mi tío, pues prácticamente me dijo, no, pues no pasa nada, César, ya quítate. Ya Sí. estuve con él, terminó su trabajo, comimos ahí y pues nos retiramos, nos fuimos a la casa. Ya. O sea, ahí yo considero que sí fueron los famosos chaneques. Podría ser, Porque nunca los vi. Porque ahí, bueno, ahí lo conecto mucho con la experiencia de un niño, que igual esa historia ya la conté una vez, que iba a jugar siempre a los sembradíos de sus abuelos, pero que él vio a su mamá, y su mamá, como tú lo dices, muy extraña, y le dice que lo iba a bañar y como que lo pierde, pero el niño
dice que él entra como en un trance, o sea, su mamá cuenta la historia, pero él entra como en un trance y cuando lo encuentran estaba como muy ido, estaba como que, no sé, no estaba en sus 5 sentidos, pero se presentan porque a veces sí se presentan en su forma como son, pero otras veces se presentan como alguien que te está hablando. Y como tú que te diste cuenta que te estabas desviando, que estabas pasando los límites del rancho, la gente a veces se le olvida y empiezan a caminar y se están metiendo en lugares pues más desérticos, más inhóspitos, y cuando reaccionan ya están bien lejos de su casa y a veces no saben ni cómo llegaron ahí. Entonces eso es un clásico de los chaneques aquí del sureste, aluches también conocidos también, pero es impresionante, César. Oye, qué impresionante, realmente te ha tocado vivir mucho este fenómeno de cerca. Es impresionante porque no siempre pues me topo con personas que han tenido como que este acercamiento tan fuerte con exclusivamente entidades como duendes y chaneques. Antes de terminar el capítulo, amigo, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales aquí la flota? Claro que sí, me puedes encontrar como César Omar Contreras Cuellar en Facebook, en mi Facebook. Mi oficio actualmente es hacer comida japonesa y coreana. Ok. Me dedico a hacer sushi y todo ese tipo de comida. Ya, ¿cómo te pueden encontrar también en redes sociales? Como César Contreras en Instagram. ¿Y de tu negocio? Como Garú, México. Garú, México. Garú, México. Perfecto, amigo. Muchísimas gracias por haber venido a compartirnos tus vivencias. Familia, saludos y bendiciones para todos los que llegaron hasta este punto. No olvides irte y antes de eso, pues dejar tu like, suscribirte también. Y nos estamos viendo próximamente en un nuevo capítulo. Pásenla bonito. Hasta la próxima. Bye. Namaste.